Me presento primero, Franco Soria. Ya tuve el gusto y agradecido porque es la segunda vez que estoy con ustedes, por la invitación aquí del Pastor Martín, agradecido con él. La bendición de Dios de poder volver a regresar con ustedes. Estuve con ustedes el anterior sábado en este mismo horario, platicándoles un poquito de mi ida a Israel, de las cosas que pasaron por allí, de las profecías al respecto. Hermanos, con la oportunidad de Dios, quiero platicarles hoy de un estudio que está basado en el Antiguo Testamento, un estudio para mí muy hermoso, que titulamos Somos un pueblo de Dios. Es un estudio que trae un mensaje profundo, un mensaje para todos ustedes, para todos y cada uno. Tiene algunas cosas técnicas. Les pido a los que tengan la oportunidad de tener una Biblia en su mano, que por favor la tomen para que me sigan en el estudio, y los que no, bueno, trataré de ser lo más explícito posible para que podamos entender este estudio. De entrada quiero transportarlos al libro de Gálatas, un libro muy muy especial, libro de Gálatas capítulo 3, verso 28 y 29. Este capítulo trae un texto que en lo personal me hizo a mí reflexionar sobre un aspecto profundo de la palabra de Dios. Dice así, 3:28: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Aquí quiero platicarles, acostumbro yo a Jesús, a mi Señor, al Salvador, a decirle Yeshua. ¿Por qué acostumbro a decirle Yeshua? Porque Yeshua es realmente su nombre original escrito en hebreo. Recordemos que Jesús es judío, nacido en territorio judío, en Belén, ¿verdad? En hebreo se llama Bethlehem, casa de pan, y en ese lugar nace Yeshua, nace Jesús, y a él ahí le pusieron por nombre en hebreo Yeshua, que significa salvación. Entonces cuando ustedes me escuchen decir Yeshua, lo que realmente estoy diciendo es Jesús. No quiero que haya confusión, es exactamente el mismo, solamente su nombre original sin trasladarlo al español. Entonces, repito, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Yeshua. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Yeshua. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces aquí yo me concentré en dos palabras muy importantes que quiero explicarles. La primera de ellas es la palabra linaje. Linaje, ¿qué es linaje? Normalmente linaje lo vemos como alguien que desciende de algo, pero nosotros cuando decimos que somos linaje de Abraham lo vemos como un aspecto espiritual, como que realmente no tenemos una relación con ese pueblo, más bien es un aspecto espiritual. Y yo me llamó mucho la atención que esta palabra linaje, en griego, de donde está escrito este texto, en griego, la palabra griega es la palabra esperma. Entonces cuando yo veo eso digo, oye, pero aquí pareciera que está hablando de algo biológico, no de algo espiritual. Y realmente ustedes pueden utilizar para estudiar un poquito más una cosa que se llama el diccionario Strong. Ahí vienen las palabras griegas, hebreas, de donde provengan, para que se haga un poquito más fácil. En este diccionario Strong, esta palabra es la 4690 y dice ahí que significa simiente, generación, semilla, descendencia. Entonces, en algunos de los textos que viene esta palabra, me llamó mucho la atención que habla más bien de una descendencia. Un tema que se refiere mucho a esto está escrito en el libro de Mateo, Marcos y Lucas. Mateo 22-23, Marcos 12-18 al 22, Lucas 20-28, los tres textos son el mismo tema y habla sobre la resurrección de los muertos. Ahí hay una serie de fariseos que le están preguntando a nuestro maestro Yeshua y le dicen, oye, en la resurrección de los muertos, si un hombre tiene varias esposas y no tuvo descendencia de ninguno de ellos, y la palabra descendencia es la palabra esperma, que es la misma palabra que estamos leyendo aquí en Gálatas. Entonces, eso a mí me sorprende porque
me incita a creer que está hablando de una descendencia biológica y sin necesidad, sin poder comprobarlo, me lleva a estudiarlo un poquito más profundo, hermanos. Es exactamente lo que quiero transportarlos hoy, estudiar precisamente por qué decimos nosotros que somos pueblo de Dios, en qué sentido somos pueblo de Dios y realmente acoger realmente esto. Y bueno, en ese mismo libro de Gálatas dice ahí que somos herederos según la promesa. O sea que hay una promesa que se les da a Abraham, ¿verdad? Porque se le cambió el nombre. Y nosotros somos herederos de esta promesa. Entonces me dio la tarea de estudiar en dónde están escritas estas promesas dadas a Abraham y cuáles son las promesas que realmente estamos heredando. Así que vamos a transportarnos al Antiguo Testamento, al libro de Génesis, capítulo 13, verso 15 y 16. Génesis 13, 15 y 16. Ok, dice eso. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré a tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Entonces esta promesa dada a Abraham dice que su descendencia iba a heredar esta tierra y además que su descendencia iba a ser incontable, grandísima. Entonces, probablemente sea esta herencia, para ponerlos en contexto aquí, Abraham se acababa de separar de Lot, digamos que acaba de tomar su propio camino y se establecía en lo que hoy sería la tierra de Israel, y justo fue cuando le da esta promesa. Pero no es la única, también el mismo libro de Génesis, capítulo 17, si ustedes van al libro de Génesis, capítulo 17, vamos a observar aquí otra promesa, verso del 2 al 9, verso 2, y dice así, para ponerlos en contexto, aquí Abraham acababa de recibir la instrucción de que tenía que circuncidar a su hijo, ¿verdad? Ismael, que en ese momento Abraham tenía 99 años. Entonces dice así, pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y la palabra gentes, si ustedes pueden usar este diccionario que les platicaba al inicio, que se llama Strong, la palabra gentes dice ahí que es la palabra goyim. Goyim significa gentiles. Gentiles también puede ser traducido como naciones. Es decir, multitud de naciones de todo tipo tendrían que salir de este Abraham. Y dice, no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes o de multitud de naciones. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. Perpetuo significa para siempre. Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. O sea, le estaba prometiendo lo mismo que la anterior vez, la tierra donde él estaba habitando. Toda la tierra de Canaán, en realidad perpetua. Fíjense aquí, es importante ver que vuelve a decir que esta tierra es una herencia perpetua, para siempre, ¿verdad? Y seré el Dios de ellos. Y dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por todas tus generaciones. Entonces, en esta segunda promesa que le hace a Abraham, vemos dos temas importantes otra vez. Le dice que va a multiplicar en gran manera, que tendrá multitud de naciones. Anteriormente le había dicho que no se iba a poder contar su descendencia, y en los dos textos habla sobre que iba a ser incontable su descendencia. Entonces, hermanos, es para mí grato hacerles saber que esta descendencia de Abraham iba a ser, de todas las naciones, iba a ser grande en gran manera.
Ok, ahora la última de las promesas dadas a Abraham está en el mismo libro de Génesis, capítulo 22, verso 16. Si me siguen, por favor, capítulo 2, 22, verso 16. Y dice así, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rechazado a tu hijo, a tu único hijo. Y pongo en contexto, ¿por qué les dice esto? Porque él justo acababa de subir con su hijo Isaac, su hijo amado, a tratar o obedecer la orden de que fuera sacrificado a Dios. Él no se lo rehusó, y después de haberlo salvado, de haberlo dado un sacrificio sustituto en lugar de su hijo, Dios le da esta promesa en gratitud a su entrega total, incluso de su propio hijo, de su hijo amado. Y dice, por cuanto he jurado, dice Jehová, por cuanto a mí has hecho esto y no me has usado a tu hijo, a tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Entonces aquí le dice que su descendencia va a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que no pueden ser contadas. Su descendencia iba a ser inmensa, incontable, y no podríamos nosotros imaginar cuán grande tendría que ser la descendencia de Abraham. Pero esto es para mí curioso, porque si nosotros observamos el pueblo judío en la actualidad, pues realmente es un pueblo pequeño en comparación de pueblos grandes, incluso con México. Nosotros como país somos mucho más grande. Si lo pudiéramos comparar, Israel en la actualidad es como el estado de Guanajuato. Es un solo estado de la República. Realmente es muy pequeño en comparación de nuestro país. Entonces pareciera que esta promesa no se ha llevado a cabo. Pareciera que esta promesa pareciera que se olvidó y que no se ha cumplido. Es por eso que me llama tanto la atención que ahí dice que nosotros seremos herederos de esta promesa y que seremos descendencia de Abraham. Entonces, ¿en qué sentido pudiéramos nosotros ser eso? ¿Y cómo es que nosotros pudiéramos formar parte de esas promesas? Bueno, pues vamos a continuar estudiando y quiero que nos transportemos ahora, igual en el libro de Génesis, al capítulo 48, verso 19. ¿Será posible que realmente nosotros heredemos esas promesas? Génesis 48, 19. Y es, amados hermanos, que nosotros necesitamos leer su palabra, estudiar la profundidad para entender realmente lo que nos dice. Dice así: mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. ¿De qué estamos hablando? En ese momento, Abraham tuvo a su hijo Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos o más. Y tuvo nietos, esos nietos, 2 de sus nietos, hijos de su hijo amado, José, aquel que ustedes recordarán como José el soñador, aquel que le puso la túnica de colores, este mismo José. Estos hijos tuvo él en Egipto a Efraín y Manasés. Y justo aquí estaba dándole una bendición a esos nietos suyos, Jacob, que después se le cambiaría el nombre por Israel, y él puso las manos al revés, y le dio la bendición al más chiquito de ellos. Y entonces su hijo le decía, no, pero papá, ¿por qué haces eso? Dale la bendición al mayorcito, al primogénito. Pero él no, él quería dárselo al más chiquito, y le dijo, verso 20, y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como Efraín y Manasés. Y dijo Israel a José, aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Es decir, el verso 19 dice, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Entonces, si nosotros vamos persiguiendo esta promesa dada a Abraham, esta promesa dada a Abraham llega y te parece que termina en este nieto de Jacob o de Israel.
y es el último que recibe esta promesa, que era: formará multitud de naciones. Entonces llamado Efraín, pareciera que nunca logró llevar a cabo esta promesa dada a él. Efraín pareciera que simplemente no se cumplió esa promesa. El tema es que nosotros sabemos que Dios no es mentiroso, y nosotros sabemos que en un momento dado Dios cumple sus promesas. Entonces tendremos que analizar la Escritura buscando el cumplimiento de esta promesa dada a Efraín, ya como en su última instancia, como herencia de esta promesa. ¿Dónde está esa promesa dada a Efraín? Y por eso es que los voy a transportar a varios libros más, y espero que no los confunda. Lo voy a tratar de hacer de la manera más clara, pero es necesario que nos vayamos transportando a diferentes partes de la Escritura para que nosotros podamos entender dónde quedó esta promesa dada a Efraín, nieto de Jacob, a Efraín, quien fue el último que recibió la promesa dada a Abraham, que se fue heredando de generación en generación hasta llegar a él, y donde llega a él pareciera que ahí culmina. Así que nos vamos a transportar al libro de Jeremías, al profeta Jeremías, capítulo 31, verso 6. Capítulo 31, verso 6 del libro de Jeremías. Y dice así: porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín: levantaos y subaos al monte de Sión, a Jehová nuestro Dios, porque así ha dicho Jehová: regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de las naciones. Haced oír, alabar y decir: oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, con gran compañía volverán acá. Irán con lloro, tropezarán, porque yo soy Israel su padre, y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció Israel le reunirá y guardará como pastor a su pueblo. Entonces aquí encontramos una referencia a Efraín en las Escrituras, en los profetas. Pero curiosamente, y ahí es donde tenemos que desenrollarlo, dice que Efraín fue dispersado entre las naciones. Entonces, ¿cómo es que Efraín, que ya se convirtió en un pueblo ahora, que ya es un pueblo, una tribu que se llama Efraín, fue dispersado entre las naciones? ¿Y qué tiene que ver esa dispersión entre las naciones con la promesa dada a Abraham, que dice que será multitud de naciones? Entonces, Efraín fue dispersado. Tenemos que entender primero por qué fue dispersado Efraín, ¿verdad? Así que para contestar esta pregunta, para contestar por qué fue dispersado esta tribu o este pueblo de Efraín entre todas las naciones, os quiero volver a llevar a otro libro, el libro de Oseas, capítulo 9, verso 15. Repito, el libro de Oseas, el profeta Oseas, capítulo 9, verso 15. Y dice así: toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Ahí pues les tomé aversión por la perversidad de sus obras. Los echaré de mi casa. No los amaré, mas todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido en su raíz, está seca, no dará más fruto, aunque lo engendren, y yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios lo desechará, porque ellos no lo oyeron, y andarán errantes por las naciones, entre las naciones. Entonces aquí dice que ellos no oyeron a Dios, no cumplieron su palabra de Dios, no obedecieron a Dios, y entonces Él los dispersó. El motivo por el cual es esta dispersión a Efraín es el motivo por su pecado. Y es que nosotros conocemos, hermanos, que cuando nosotros pecamos, desgraciadamente, a veces las cosas no nos salen bien, la bendición de Dios no está sobre nosotros, y tenemos que arrepentirnos para poder estar bien con la presencia de Dios. Precisamente este pueblo de Efraín, que tenía una encomienda grande de seguir a Dios y su voluntad, desde que llegaron a esa tierra prometida, pecaron, hicieron idolatría, cometieron muchas abominaciones ante Dios, y entonces el castigo de Dios sobre ellos fue la dispersión. Dios dice aquí que los dispersió y les dijo que andarán errantes entre las naciones, ¿verdad?
otro texto que nos puede enseñar el motivo o la advertencia de Dios y el por qué los esparció. Es un texto que está escrito en el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es el libro número 5 de nuestra Biblia y es dentro de lo que se llama como los primeros 5 libros del Pentateuco. Así que vamos a este libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 26 al 31. Libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 26 al 31. Y dice así: porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla en medio del fuego y como nosotros lo oímos y aún viva? Está hablando de que el pueblo de Israel estaba a la orilla del monte de Sión, en la orilla donde recibieron la ley, y estaba escuchando la voz de Dios y aún vivieron. Y dice en el verso 27: acércate tú y oye todas estas palabras que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me habláis, y me dijo: Jehová ha oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado, bien está todo el pueblo que han dicho. Quien quiera que tuviera un tal corazón, que me temiese y guardase todos los días mis mandamientos, porque a ellos y a sus hijos les fue bien para siempre, ve y diles: volveos a vuestras tiendas. Y tú quédate conmigo. Permítame un segundo. Pues, capítulo 4, verso 26. Perdón, estoy leyendo el capítulo 5, por eso es que no recuerdo. Una disculpa más, hermanos, estoy aquí en vivo y de repente cometo errores. Pero es capítulo 4, verso 26 al 31. Estaba leyendo yo el 5, por eso no concordaba. Pero vuelvo a leer. Verso 26. Yo pongo por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasaréis el Jordán a tomar en posesión en ella. No estaréis en largos días, sino que serás destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis poco en número entre las naciones a las cuales os llevará. Y serviréis ahí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comunican. Esta es una advertencia, porque el pueblo de Israel no cumplía su palabra, no cumplía sus mandamientos. Entonces el castigo de ellos, dice ahí, que sería esparcirlos entre las naciones, y que estando ahí ellos van a servir a dioses hechos de madera, de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Todas las figuras, ¿verdad, amados hermanos, que conocemos en la actualidad como ídolos, son precisamente estos, que no tienen la capacidad de ningún sentido sensorial. Verso 29: mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, y lo buscaréis de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, y en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios, y oyeres su voz. Fíjense qué hermoso, dice: en los postreros días, en los últimos días, en los días que tal vez estemos viviendo nosotros. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, sino que ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. ¿Verdad? Probablemente aquí está hablando precisamente del mismo pacto que hizo con Abraham. Entonces, amados hermanos, aquí dice que si ellos pecaban, los iban a esparcir entre las naciones, justo como le sucedió a esta tribu que estamos platicando, a la tribu de Efraín. Y esto tiene que ver, amados hermanos, como empezamos a platicar, precisamente con lo escrito en Gálatas 3:29, que dice que somos herederos de esa promesa, ¿verdad? De esta gran promesa. Y vamos a continuar leyendo. Ahora vamos a leer el capítulo 1, el libro primero de Reyes. Esto es para entender, hermanos, en qué momento ya supimos por qué fueron esparcidos, ya supimos también cuál fue el motivo. Ahora vamos a ver cuándo sucedió esto en la historia. Es muy importante conocer la historia de la Biblia, de nuestra escritura, para entender exactamente cuándo suceden los hechos y a qué nos va a funcionar exactamente los hechos que ocurrieron en ese entonces. Aquí está descrito estos hechos en el libro primero de Reyes, capítulo 13, verso 14.
Repito, libro primero de Reyes, capítulo 17, verso 14. Muy bien, entonces es en este momento que dice así: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Permítame, déjenme ver si este texto que tenemos aquí corresponde con lo que estamos estudiando. Me parece que más bien estamos hablando del libro segundo de Reyes, capítulo 17, verso 14. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 14, dice así: mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito para ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, e hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también hicieron imágenes de acera, y adoraron a todos los ejércitos del cielo, y sirvieron a Baal. Todos estos dioses antiguos, todos estos dioses que servían las comunidades vecinas, las poblaciones vecinas a Israel, ellos los adoptaron y los empezaron a adorar. Y estoy hablando precisamente de esta tribu llamada Efraín. Y fíjense nada más qué impresionante lo que hicieron en el verso 17. Dice así: le hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Y aquí vemos que hay 2 tribus, esta tribu de Efraín y esta tribu de Judá. Ahorita vamos un poquito a analizar por qué hay estas 2 tribus. Mas si aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales se nos habían hecho. Y entonces dice aquí: y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, los afligió, y entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó Israel a la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam. Ese es un personaje muy importante. Les voy a platicar un poquito de este personaje llamado Jeroboam. Esto está escrito precisamente en el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 12 y 11. Este Jeroboam tiene que ver con la división de la casa de Efraín y la casa de Judá. ¿Quién es este Jeroboam? Si ustedes recuerdan, todo esto tiene que ver incluso con Salomón, el rey sabio y famoso que había alcanzado fama hasta los confines de la tierra. Este sabio rey había pecado. Y su pecado consistía en ser muy enamoradizo, ¿verdad? Tenía muchísimas mujeres y concubinas, y ellas lo arrastraron a adorar a dioses también paganos. Y el castigo no vino en sus días, sino en sus días de su hijo llamado Roboam. Este Roboam, que era hijo de Salomón, recibió el castigo, y el castigo consistió en quitarle una parte del reinado de Israel. Recordemos que Israel estaba formado por 12 tribus, de los cuales precisamente eran los hijos de Jacob. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín fueron aún gobernados por el hijo de Salomón, que se llamaba Roboam. Y las otras 10 tribus fueron gobernadas por este personaje que vemos aquí escrito en segunda de Reyes, capítulo 17, que dice que este Jeroboam gobernó precisamente esas otras 10 tribus. ¿Y esto de qué nos afecta a nosotros? ¿Por qué nos invita a nosotros a estudiarlo? Porque precisamente a estas 10 tribus se les llamaron Efraín, porque este Jeroboam venía de la tribu de Efraín. Y eso origina que a estas 10 tribus se le llame Efraín. Este Efraín es aquel que pecó. Este Efraín es aquel que cometió abominaciones ante Dios. Este Efraín
son las tribus que leímos que fueron expulsadas por su gran pecado, incluso por matar a sus propios hijos ante Moloc, adoraron a Baal, adoraron a Cera y a todos esos dioses paganos. Este Efraín es del que estamos hablando, con una dispersión entre todas las naciones. Y este Efraín, curiosamente, es aquel a quien se le dio la promesa dada a Abraham, que sería padre de multitud de naciones. Entonces, ¿qué tiene que ver esta promesa, hermanos? ¿Qué tiene que ver esta promesa con la dispersión de este Efraín? Es por ello que estamos estudiando hasta llegar al meollo del asunto. Y para ello quiero insertarles una duda aún más grande a este tribu de Efraín, como leemos en este capítulo 17 de Segunda de Reyes. También se le llamaba aquí la casa de Israel. Se le llamaba al mismo tribu de Efraín, se le llamaba la casa de Israel. Y dice así en el verso 22: y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como lo había hecho por medio de todos los profetas. E Israel fue llevado cautivo a la tierra de Asiria hasta hoy. Así que fíjense cómo aquí les llama Israel a estas tribus de Efraín. Se le llama Israel en este libro de Primero de Reyes, capítulo 17. Entonces, ahora vamos nosotros a transportarnos al Nuevo Testamento, capítulo 15 del libro de Mateo. Capítulo 15 del libro de Mateo. Y vamos a tratar de analizar quiénes son esta tribu de Efraín o tribu de Israel que han sido dispersadas entre las naciones. Y para ello me voy a transmitir unas palabras de nuestro amado Yeshua, Jesús, que están escritas en el libro de Mateo, capítulo 15, verso 24. Y es que vamos a leerlos del verso 23, y dice: pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces acercados sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras vosotros. Él respondiendo dijo: ¿no soy sino enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Entonces ella vino y se postó ante él diciendo: Señor, socórreme. Esta mujer, que no era de las tribus a las que Yeshua había sido enviado, imploraba por perdón. Pero aquí lo interesante y lo que completa nuestro tema es que Jesús responde que no ha sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pareciera que está hablando de estas tribus que fueron esparcidas entre las naciones, estas tribus a las que se les llamaba Israel. Pero ¿cómo es posible que Jesús haya venido a esas tribus? Si realmente sabemos que vino por nosotros, los que estamos entre las naciones, los que somos llamados en ocasiones como gentiles, la gente que estamos fuera de ese pueblo de Israel. Él aparentemente vino por nosotros, pero él dice lo contrario. Él dice que vino a las ovejas perdidas de esas tribus de Israel que fueron dispersadas. Y es por eso que todo este estudio y todos estos versos tienen que ver para llegar a nuestro entendimiento total de quiénes son realmente estas tribus perdidas de la casa de Israel. Para ello quiero volverlos a llevar ahora a los profetas. Al profeta Ezequiel, capítulo 26, 36, verso 21 al 38. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 21 al 38. Capítulo 26 del libro de Ezequiel, 36, capítulo 36 del libro de Ezequiel, verso 21 al 38. Y dice así: libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 21. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Aquí vemos que está escrito la casa de Israel, ¿verdad? Y dice que ¿dónde están estas casas de Israel? Entre las naciones a donde fueron, es decir, a donde fueron esparcidas. Verso 22. Por tanto di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor:
No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste vosotros entre las naciones, a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas, y sabrás que las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Es decir, aquí está diciendo Dios a través del profeta Ezequiel que esta casa de Israel iba a ser purificada aún estando entre las naciones, y dice: yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo delante de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andes en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así que, hermanos, nosotros cuando observamos aquí este texto vemos que este caso de Israel, que estaba entre naciones, iba a ser purificado, iba a ser limpiado, ¿verdad? Y seguimos leyendo, verso 29: y guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo, lo multiplicaré y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades, por vuestras abominaciones, por todas vuestras maldades. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestra iniquidad, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpie de todas vuestras maldades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán: esa tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas, asoladas y arruinadas, están fortificadas. Así que, de alguna manera, aquí está hablando, hermanos, de que este pueblo de Efraín, dispersado entre las naciones, será limpiado y regresado a esa tierra prometida, ¿a quién? Abraham, por pacto perpetuo. Así será. Y dice en el verso 38: y como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres, y sabrán que yo soy Jehová. Entonces, esto tiene mucho que ver, hermanos, con el texto que estábamos leyendo hace un tiempo en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, donde hablaba precisamente que serían dispersadas entre las naciones. Y ahí justamente, al final de este libro, dice que si esta gente se arrepentía en los últimos días, vamos a leerlo para que podamos entenderlo mejor. Regresamos al libro de Deuteronomio. Acuérdense que es el quinto libro de la palabra de Dios, que se le llama Pentateuco, libro de Deuteronomio, capítulo 4, vamos al verso 31. Desde el 29 dice: mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzares todas estas cosas, en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso, es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Entonces, exactamente lo mismo que dice el libro de Ezequiel en este momento. Aquí dice que si habláramos a Dios, si se hablara a Dios, si este pueblo hablara a Dios con todo su corazón, de ahí iba a ser escuchado, iba a ser limpio, iba a ser purificado y iba a regresar a la tierra prometida. Así que como último tema, ya casi terminamos, vamos ahora a otro profeta Jeremías, capítulo 31. Es un profeta que habla muchas cosas reveladoras, muchas cosas importantes. Vamos a empezarlo a leer desde el capítulo 31, verso
27. Dice aquí: he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y para trastornar y perder y afligir, tendré cuidados de ellos para edificar y tratar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más los padres: comieron uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comieren las uvas agrias tendrán la dentera. Y este es muy importante, dice aquí: he aquí vienen días. ¿Se acuerdan que estábamos leyendo en el libro de Ezequiel que nos iba a dar un corazón nuevo, que iba a quitarnos un corazón de piedra, nos iba a dar un corazón nuevo? Pues eso tiene que ver con este corazón nuevo. Dice aquí: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido de ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y esto es muy revelador, porque dice que este pueblo que estaba entre las naciones de alguna manera no era contado como su pueblo, y ahora ellos serían su Dios, y este pueblo entre las naciones sería su pueblo. Así que, hermanos, esto curiosamente está escrito en el Nuevo Testamento. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 10. El libro de Hebreos, capítulo 10, verso 15 al 22. Dice eso: y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues hay donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo vivo que nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así que, hermanos, es curioso que esto que iba dirigido a la casa de Israel, esto que iba dirigido a la tribu de Efraín, es lo mismo que se nos dice a nosotros. ¿Por qué esto se nos dirá a nosotros, hermanos, si nosotros no somos la tribu de Efraín o no somos esa casa de Israel? ¿Por qué se nos dice ese mismo texto a nosotros? Precisamente vamos a entenderlo y a terminarlo de entender un verso escrito en el libro de Mateo, capítulo 26, verso 28. Mateo 26, 28. Hermanos, esto es el desenlace de este nuevo pacto que será hecho con la casa de Israel, donde les escribirá en sus corazones sus leyes y les daré un nuevo corazón, no de piedra sino ahora de carne. Dice así: porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Este pueblo de Efraín, esta casa de Israel dispersada entre las naciones, que se ha olvidado de sus padres y que en algún momento tal vez ha adorado ídolos, que ha adorado imágenes y que se ha olvidado del Dios de sus padres, este pueblo somos nosotros. Y así somos nosotros. Y Yeshua, Jesús, vino a sellar este nuevo pacto descrito en Ezequiel, en Jeremías con nosotros, diciéndonos que jamás se iba a acordar de nuestros pecados. Y este pacto, precisamente como todos los pactos de Dios, es sellado con su sangre. Así que, hermanos, les doy hoy una gran noticia: ustedes son parte del pueblo de Dios, parte del pueblo de Israel. Ustedes son esas ovejas perdidas de la casa de Israel, dispersadas entre las naciones, y Dios los está buscando para regresarlos a su heredad perpetua, al reino de los cielos.
Y con esto quiero terminar mi estudio. Estamos en el último de los libros. Empezamos con Génesis, por ahí de hace 3.300 años, y terminamos con Apocalipsis, que es en el futuro. Transportémonos a Apocalipsis y veamos el cumplimiento de esta promesa dada a Abraham. A Abraham se le prometió que su descendencia sería como la multitud de las estrellas, que no iba a poder ser contado. Capítulo 7 de Apocalipsis, verso 9, y dice así: después de esto miré, ya que una gran multitud, la cual nadie podía contar. Quiero hacer énfasis en esto. Es exactamente la característica de la promesa de Abraham. De todas las naciones, como dijo Abraham, pues serás padre de multitud de naciones, y tribus y pueblos y lenguas, que están delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Entonces uno de los ancianos, en el verso 13, le preguntó a Juan: ¿quiénes son estos y de dónde han venido? Y Juan respondiendo: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Así que, hermanos, estos que están aquí somos nosotros. Esto que está aquí es el cumplimiento de la promesa de Abraham, y heredada a su descendiente Efraín. Esto que estamos nosotros es la prueba de que nosotros somos ese pueblo dispersados entre las naciones. Les agradezco mucho su tiempo. Espero que esto haya sido de beneficio para ustedes, y Dios quiera que me pueda volver a encontrar por aquí con ustedes. Dios les acompañe.